El burlador de Sevilla y convidado de piedra atribuido al dramaturgo español Tirso de Molina es una obra clave del siglo de oro español. Estrenada entre 1616 y 1625, se considera fundamental en la creación del arquetipo de Don Juan, el libertino que prioriza el hedonismo sobre la moralidad. La obra combina temas de seducción, honor, justicia y retribución divina, ofreciendo una crítica moralista a la irresponsabilidad social y espiritual. A través de una mezcla de elementos cómicos y trágicos, Tirso de Molina captura las tensiones entre el libre albedrío y la justicia divina, al tiempo que refleja los valores sociales de la España del siglo XVII. Resumen de la trama. La obra narra las aventuras de don Juan Tenorio, un joven noble conocido por su comportamiento imprudente y su desprecio por las consecuencias de sus actos. En el primer acto, ambientado en Nápoles, don Juan seduce a la duquesa Isabela haciéndose pasar por su prometido, el duque Octavio. Al descubrirse el engaño, la reputación de Isabela queda arruinada, mientras don Juan escapa, desencadenando una serie de eventos que exponen su amoralidad. Al regresar a España, don Juan continúa sus conquistas. Entre sus víctimas se encuentra Tisbea, una pescadora orgullosa de su independencia y de su resistencia al amor. Don Juan la engaña, gana su confianza y la abandona, dejándola sumida en el dolor. El lamento de Tisbea refleja la destrucción emocional que don Juan causa, pero él sigue actuando sin arrepentimiento. En el tercer acto, don Juan se enfrenta a don Gonzalo, padre de otra de sus víctimas, doña Ana. Durante un duelo, don Gonzalo muere a manos de don Juan. Más tarde, su estatua, conocida como el convidado de piedra, cobra vida de manera sobrenatural y lo invita a cenar. En un momento de justicia divina, la estatua arrastra a don Juan al infierno como castigo por sus pecados, sellando su destino tras múltiples oportunidades desperdiciadas para arrepentirse. 1. Engaño y seducción. Uno de los ejes centrales de la obra es la habilidad de don Juan para manipular y engañar. Con su carisma y astucia, explota la confianza de mujeres de diversas clases sociales, exponiendo las desigualdades de género de la época. Tirso de Molina utiliza este tema para criticar la sociedad patriarcal que dejaba a las mujeres vulnerables ante el abuso de hombres poderosos como don Juan. 2. Honor y reputación. En el siglo de oro español, el honor era un valor fundamental, estrechamente vinculado a la reputación familiar y especialmente a la castidad femenina. Las acciones de don Juan ponen en peligro el honor de las mujeres que engaña y el de sus familias. Este énfasis en el honor no solo refleja las prioridades culturales de la época, sino que también sirve como motor narrativo, ya que muchos personajes buscan restaurar su dignidad perdida. 3. Justicia divina. Los elementos naturales, especialmente la estatua animada de don Gonzalo, refuerzan el tema de la justicia divina. La negativa de don Juan a arrepentirse, a pesar de las advertencias, subraya su arrogancia y su falta de fe en la rendición de cuentas espiritual. Su destino final, ser arrastrado al infierno, ejemplifica la inevitabilidad de la retribución divina según la doctrina católica del siglo XVII. Libre albedrío y predestinación. Libre albedrío y predestinación. Don Juan representa entre el libre albedrío y la predestinación. Aunque parece actuar con total libertad, sus elecciones lo conducen inevitablemente a su ruina, sugiriendo que su destino ya estaba escrito. Esta dualidad plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la responsabilidad humana y las consecuencias de nuestras decisiones. Clase y crítica social. Tirso de Molina aborda la cuestión de las diferencias de clase a través de las víctimas de don Juan, que provienen de diferentes estratos sociales. Desde nobles como Isabela y doña Ana hasta figuras humildes como Tisbea, don Juan muestra una indiferencia total hacia sus posiciones. Esta actitud crítica pone en evidencia tanto los privilegios aristocráticos como la hipocresía social de la época. Además, resalta la disparidad en cómo se juzgaba la reputación de hombres y mujeres. 1. Don Juan Tenorio. Don Juan es el arquetipo del libertino, carismático, manipulador y amoral. Sus acciones, impulsadas por el placer personal, dejan un rastro de destrucción en la vida de quienes lo rodean. Aunque su encanto lo hace cautivador, su falta de empatía y remordimiento lo convierten en una figura trágica. Su descenso al infierno sirve como una advertencia contra el hedonismo y la arrogancia. Tisbe.
Tisbea es una pescadora que se enorgullece de su independencia y su resistencia al amor. Su caída en las manos de Don Juan la convierte en un símbolo de la vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad dominada por hombres. Su dolor tras la traición de Don Juan refuerza el mensaje moral de la obra. 3. Isabela y Doña Ana. Estas mujeres nobles son víctimas de las artimañas de Don Juan y representan el daño que sus actos causan a las clases altas. La deshonra que sufren afecta no solo a sus vidas personales, sino también a la reputación de sus familias, reflejando las consecuencias sociales de las transgresiones de Don Juan. 4. Don Gonzalo. Figura de autoridad moral y justicia divina, Don Gonzalo es esencial para la resolución de la obra. Su asesinato a manos de Don Juan establece el contexto para los eventos sobrenaturales del tercer acto. Como el convidado de piedra, encarna la inevitabilidad del castigo divino. 5. Catalinón. El sirviente de Don Juan, Catalinón, aporta un contrapunto cómico y moral. Aunque a menudo actúa de manera cobarde, sus advertencias y comentarios reflejan la conciencia que Don Juan ignora. Representa la voz de la razón y del sentido común. Estructura y estilo. La obra sigue la estructura tradicional de 3 actos del teatro del Siglo de Oro, combinando elementos de tragedia, comedia y lo sobrenatural. Tirso de Molina utiliza el verso para dar un carácter lírico a los diálogos, mientras que los cambios de tono reflejan la complejidad de la narrativa. 1. Comedia y tragedia. La combinación de elementos cómicos y trágicos es un rasgo distintivo del burlador de Sevilla. Mientras que las acciones de Don Juan tienen momentos humorísticos, las consecuencias de sus actos son profundamente trágicas. Esta interacción intensifica el impacto emocional y moral de la obra. 2. Elementos sobrenaturales. Los aspectos sobrenaturales, como la estatua animada de Don Gonzalo, son centrales para la resolución de la trama. Estos elementos no solo aumentan la tensión dramática, sino que también refuerzan los temas religiosos y morales. Contexto histórico y literario, el Siglo de Oro. Durante este periodo, España vivió un auge cultural y artístico. El burlador de Sevilla es un ejemplo de la comedia nueva, un estilo teatral que combina tragedia, comedia y romance para explorar cuestiones sociales y éticas. 2. La leyenda de Don Juan. Aunque ya existían versiones anteriores del personaje, Tirso de Molina dio forma definitiva al arquetipo de Don Juan. Esta figura ha inspirado numerosas obras posteriores, como Don Giovanni de Mozart y Don Juan de Byron. 3. Tonos religiosos y morales. Como sacerdote, Tirso de Molina impregnó la obra de temas religiosos, enfatizando la justicia divina y las consecuencias del pecado. La obra se puede interpretar como un texto didáctico que advierte sobre la inmoralidad. Legado e influencia. El burlador de Sevilla sigue siendo una de las obras más importantes de la literatura española. Su exploración de temas universales como el amor, el honor y la justicia continúa siendo relevante. El personaje de Don Juan se ha convertido en un ícono cultural, simbolizando el atractivo y los peligros del deseo desenfrenado. La influencia de la obra trasciende la literatura, impactando la música, el teatro y el cine. Desde Don Giovanni hasta adaptaciones modernas, la historia de Don Juan sigue cautivando a generaciones. La combinación de comentario moral, tensión dramática y belleza lírica asegura que El burlador de Sevilla permanezca como una obra atemporal.